Porque miramos al futuro. Porque cuidamos el pasado. Por la riqueza de nuestros pueblos y el talento que traspasa fronteras. Por la cultura que es infinita. Y el futuro de nuestro entorno. Porque educar es avanzar. Y avanzar es tener la mejor sanidad. Porque la solidaridad y la igualdad nos hacen fuertes. Por lo más importante. Andalucía, ponemos el acento en ti. Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Enfoco. Antes de nada, agradecer a las casi 900 personas que nos siguieron el pasado miércoles en nuestra inauguración en directo y también a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestra programación a la carta. Hoy, desde el Círculo de la Amistad de Cabra, entrevistaremos al alcalde de la localidad, a Fernando Priego, y además tendremos en nuestra mesa de debate la posibilidad de hablar sobre los planes de movilidad urbana sostenible con César del Espino, Rafael Cobo y Manuel Carnerero. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web o nuestras redes sociales desde cualquier dispositivo que tenga internet, tablet, televisión o teléfono móvil. Pero antes les invito a realizar un repaso por las noticias más destacadas de la semana. En Lucena ponemos el foco esta semana en la residencia El Sauce. Recordarán que a comienzos del pasado mes de septiembre y debido a una tormenta que provocó que las aguas superaran el 1,5 metros de altura, las instalaciones de esta asociación con los 21 residentes enfermos mentales que allí habitaban tuvieron que ser evacuados de emergencia. Ahora la presidenta de la asociación que gestiona dicha entidad culpa al Ayuntamiento de Lucena de la inundación. Como ha explicado Estrella Aguilera, hace 3 años comenzaron los trabajos de canalización de la zona que aún no han concluido, por lo que el arroyo que crearon artificialmente para evacuar ese agua proveniente de la Sierrezuela tiene una tubería de entrada mayor a la tubería de salida. Se produce un efecto embudo y el taponamiento que no permite la evacuación del agua. Aguilera ha manifestado que desde 1999 que se inauguró esta residencia, nunca antes habían sufrido daños similares. En el día de ayer, la plataforma de afectados de la zona, constituida por Tableros y Madera Fernández, Hormigones El Peñón, Proluc El Sauce y el responsable de una granja de animales Sita en la zona, mantuvieron una reunión con el edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Lucena, José Cantizani, quien aseguran le remitió a los próximos presupuestos municipales de 2016 para habilitar una partida económica que contemple la terminación de esta obra, al margen de proceder en los próximos días a la limpieza de las tuberías obstruidas. Aguilera ha mostrado su preocupación porque hasta esa fecha, que puede superar el año, no podrán volver a poner en funcionamiento su residencia para evitar una catástrofe similar. Desde la plataforma han señalado que su propuesta es realizar un aliviadero que canalice bien las aguas, unas competencias que señalan corresponde al Gobierno municipal, ya que desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y una vez remitido un escrito solicitando su actuación, aseguran que no tienen competencias en esta zona. Desde el pasado día 15 de octubre, todos los residentes se han instalado en la residencia privada Luz de Aras, sin que la dirección del Sauce tenga ya competencia alguna sobre estos enfermos, por lo que de abrirse nuevamente las instalaciones, el Sauce sería decisión propia de los familiares de los residentes trasladarlo nuevamente a este centro. Asimismo, esto ha causado el despido de los 10 empleados del Sauce, aunque 3 de ellos se han sido contratados en segundo término por Luz de Aras. Y en Cabra destacamos que una comisión gestora se hará cargo de dirigir la agrupación socialista del municipio después de que más de la mitad más uno de sus miembros dimitiera a primeros del presente mes de octubre. El pasado día 13 la comisión ejecutiva realizó una propuesta para el inicio de un periodo de interinidad con objeto de ofrecer una salida a la situación creada en la fila socialista segabrense. Los integrantes de la gestora, que preside el coordinador del área de Economía y Empleo del PSOE de Andalucía en Córdoba, Manuel Aguilar,
Popular son Francisco Herencia, Soledad Guardeño, Manuel Flores y Elizabeth Muñoz, en todos los casos afiliados a la formación política pero ajenos a la anterior cúpula local. Pese a que se está a la espera de ratificación por parte de la Comisión Ejecutiva Federal, el responsable ha informado que a todos los efectos su trabajo ya ha comenzado, aunque la actividad orgánica del partido se encuentre actualmente en suspenso. Desde la gestora han informado que en este tipo de situaciones los entes interinos se ocupan de programar actos y citas para que los militantes puedan continuar participando en el ámbito de su agrupación, a pesar del contexto. De hecho, en el día de ayer ya se desarrolló un acto informativo con afiliados para darles a conocer detalles de los presupuestos estatales y autonómicos de cara al próximo año, incluido en la ronda de comparecencias que el Partido Socialista de Andalucía en Córdoba está llevando a cabo por los distintos municipios de toda la provincia. Todavía no existe una fecha exacta para que este periodo transitorio concluya y la agrupación egabrense vuelva a contar con una comisión ejecutiva propia. Insisten en que se espera sea con la mayor prontitud y en que habrá consenso. Y en Priego de Córdoba destacamos la colocación ayer de la primera piedra del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que da cumplimiento al anuncio formulado por el Gobierno central en el último trimestre del pasado ejercicio, cuando después de que surgieran dudas sobre la inclusión o no del nuevo acuartelamiento en los presupuestos generales, desde Interior afirmaron que las obras se iniciarían en octubre. Casi 5 legislaturas han transcurrido antes de que este proyecto sea una realidad y se dé respuesta a una de las demandas que el consistorio prieguense había planteado en reiteradas ocasiones a la Administración central, a tenor de la situación en la que se encuentra el actual cuartel, una de las dependencias más antiguas de toda la provincia, ya que se construyó en el primer tercio del pasado siglo, en concreto durante la dictadura de Primo de Rivera, por lo que roza ya el centenar de años. Las numerosas autoridades que ayer tarde se dieron en el acto, entre las que no se encontraba ningún cargo del Partido Socialista, coincidieron en señalar la voluntad de las distintas administraciones para que el nuevo cuartel sea una realidad. Así lo indicaba la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, que no ocultó la satisfacción que supone ver cumplido uno de los objetivos que el actual equipo de gobierno se marcó en el pasado mandato, retomando un proyecto que se encontraba enquistado y para el que parecía no haber solución. La alcaldesa agradeció igualmente la voluntad unánime de todos los que han hecho posible este proyecto, recordando que en este tipo de cuestiones no deben mezclarse nunca temas políticos. Para el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, que durante su intervención hizo referencia a las bajas tasas de criminalidad que presenta la provincia en general y Priego de Córdoba en particular, destacó que con el nuevo acuartelamiento ganaremos todos en seguridad. Así añadió que las obras darán comienzo en breve. Nosotros os dejamos a continuación con unos consejos publicitarios. A la vuelta tendremos en nuestra mesa de enfoque a Fernando Priego, alcalde de Cabra. No se muevan. Porque miramos al futuro. Porque cuidamos el pasado. Por la riqueza de nuestros pueblos y el talento que traspasa fronteras. Por la cultura que es infinita. Y el futuro de nuestro entorno. Porque educar es avanzar. Y avanzar es tener la mejor sanidad. Porque la solidaridad y la igualdad nos hacen fuertes. Por lo más importante. Andalucía. Ponemos el acento en ti. Junta de Andalucía. Y tras estos consejos publicitarios damos la bienvenida ya a Televisión Centro Andalucía a Fernando Priego, alcalde de Cabra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, un placer, gracias a vosotros. Bueno, hace apenas 4 meses, Fernando, que comenzaba la segunda legislatura que ostenta el cargo de alcalde. ¿Cómo ha sido este inicio y qué pueden esperar los egabrenses de estos próximos 4 años de gobierno del Partido Popular?
Bueno, pues han sido unos inicios francamente ilusionantes porque venimos con las mismas fuerzas y las mismas ganas y también con un refrendo de todos nuestros vecinos muy destacable, lo cual nos anima y nos invita a trabajar si cabe el doble de lo que veníamos haciendo. Lo cierto es que en estos primeros 4 meses de este mandato corporativo hemos podido poner en marcha multitud de proyectos. Yo podría detallar casi una docena de proyectos y 5 planes importantes para la ciudad de Cabra, que además estaban comprometidas con los ciudadanos porque han sido objeto de nuestro programa electoral. Por lo tanto, el balance es positivo, aunque no deja de ser cierto que vivimos todavía en unos momentos de tremenda dificultad donde día a día van surgiendo problemas, nuevos problemas y también personas que necesitan de nuestra ayuda, y en ello estamos, intentando hacer todo lo que podemos por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, por ayudar a quienes peor lo están pasando con las mimbres y con las herramientas y recursos que tenemos. Desde luego, el recurso humano está al 100%, los recursos económicos lamentablemente son los que disponen hoy día las administraciones. Apenas recibimos ayuda y respaldo de otras instituciones, pero tenemos claro que nuestro compromiso sigue siendo trabajar en política social para mejorar o ayudar en todo lo que sea posible la vida de las personas y después intentar desarrollar nuestra ciudad conforme a los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Precisamente, Fernando, quizás sea empleo la palabra que más preocupa a los ciudadanos, no solamente de aquí, sino de toda la comarca y de todo el país. Desde el Gobierno en el que ostentáis la alcaldía, ¿qué medidas se proponen para llevar a cabo para reimpulsar el comercio, la industria, para reimpulsar la economía de la ciudad? Bueno, tenemos varios ejes de trabajo en los cuales también hemos venido realizando yo entiendo que importante labor en los anteriores 4 años. Uno es ayudar a los emprendedores, porque tenemos que tener en cuenta que son los pequeños y medianos empresarios, principalmente aquellos que generan empleo en nuestra ciudad. Por lo tanto, hay que ayudarles tanto desde el punto de vista burocrático como también con incentivos y bonificaciones fiscales en todo aquello que sea posible y competencia del ayuntamiento. En segundo lugar, intentar poner en marcha programas de empleo que, si bien no vienen a solucionar de una forma definitiva los problemas estructurales que tenemos hoy día en el mercado de trabajo, sí suponen un alivio y una ayuda para las personas. En concreto, anualmente ponemos en marcha con recursos propios o con recursos también de otras administraciones que son trasladados al ayuntamiento, más de 5 programas de empleo de forma anual. Y en tercer lugar, y muy importante, el programa Cabra Activa, que es la segunda fase, la que estamos iniciando en este momento. Se inició una hace 2 años que concluyó, y además entiendo que ha concluido con bastante buenos resultados, y ahora comenzamos esa segunda fase del plan Cabra Activa con 3 millones de euros, a través del cual mejoramos nuestra ciudad. Queremos seguir mejorando nuestra ciudad contando con la participación y escuchando lo que los vecinos nos demandan y nos piden, y por otra parte generan carga de trabajo a las empresas del municipio. Es muy importante crear nuevos puestos de trabajo, tan importante como eso también es conservar los que tenemos. Precisamente, a lo mejor también para ese fomento, a lo mejor del comercio, bueno, en nuestra mesa de debate hablaremos un poco más tarde de los planes de movilidad urbana sostenible. Precisamente en el de Cabra se hacía un poco inciso en la falta de unas 1.080 plazas de aparcamiento, y desde la Asociación de Empresarios pues habían propuesto la creación de un aparcamiento público en la Plaza de España, que desde el Gobierno no se ha visto del todo clara esa opción. ¿Qué proponen para que el comercio pueda verse reactivado gracias a que el ciudadano que venga de fuera pueda aparcar en una zona medianamente céntrica? Bien, bueno, nosotros para revitalizar el comercio de Cabra hemos hecho inversiones importantes en el centro comercial abierto. Recuerdo que el año pasado superó los 150.000 euros de inversión pública en el centro comercial abierto en distintos aspectos y materias. Ponemos en marcha distintas campañas promocionales a lo largo del año para incentivar también el consumo y la venta de los productos de los comercios locales. Por otra parte, hemos hecho algunos gestos y guiños fiscales también al comercio de la localidad. Hemos eliminado la tasa de portadas, escaparates y vitrinas. Hemos bajado con la rebaja fiscal que va a haber este año las tasas de licencias de apertura en torno al 50%. Vamos a bonificar la licencia de apertura al 100% a las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género, y al 50% a las mujeres desempleadas de larga duración. En definitiva, estamos incentivando el consumo de nuestros productos. No podemos olvidar también la riqueza endógena de nuestra ciudad. No solamente son comprar artículos determinados, sino también el consumo de los productos propios de nuestra tierra, de las huertas y también de nuestro
Centro Olivar. Hacia todos ellos hemos creado campañas de consumo, de marketing, para que se conozcan tanto dentro como fuera. Intentemos reactivar ese comercio. Pero sin lugar a dudas, la ciudad de Cabra lleva atravesando desde hace muchos años un importante problema de falta de aparcamiento, porque como bien todos ustedes saben, hay que compatibilizar las nuevas obras con la normativa existente, y cada vez que se arregla una calle por las propias dimensiones que tienen las vías públicas, no es posible respetar el aparcamiento porque no da los metros necesarios, tanto de acerado mínimo como de plataforma de vía. Por lo cual, esos aparcamientos desaparecen, se intenta respetar todos aquellos que son posibles y compatibles con la normativa urbanística, y se están intentando crear bolsas de aparcamiento en otros lugares. Recuerdo que hemos creado la bolsa de aparcamientos en 2 barrios históricos que tenían un importante problema, en el barrio del Cerro y en el barrio de la Villa. Se han reordenado aparcamientos en otras zonas de la ciudad, se han abierto algunos solares que estaban en desuso. Hemos llegado a acuerdos con los propietarios y también se abren para facilitar ese aparcamiento en lugares donde además también hay un importante problema, como es por ejemplo en las inmediaciones del centro de salud, pero el centro sigue teniendo un problema de aparcamiento y el plan de movilidad urbana sostenible así lo establece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no descartamos ninguna medida, ni en ningún momento nosotros hemos visto con malos ojos el aparcamiento de la Plaza de España. Es cierto que es un proyecto muy complejo, y es cierto además que necesitamos de una inversión, al igual que se hizo con los aparcamientos del hospital, una inversión que venga a apoyar la ejecución de esa obra. Nosotros de hecho encomendamos a la Asociación de Empresarios que iniciase el estudio de viabilidad para ver si era posible o no. Pero surgen otras alternativas también para solucionar ese problema en el centro que estamos estudiando, que también valora el plan de movilidad urbana sostenible, y en ello estamos. Son inversiones muy elevadas, y mientras tanto pues intentamos compatibilizar una cosa con otra y eliminar las menores plazas de aparcamiento posible. Pero sí es cierto que hay que también tener en cuenta que es muy importante un centro comercial agradable, peatonal, para todos los vecinos y todos aquellos que vienen a realizar compras a nuestra ciudad, porque entendemos que los centros de las ciudades en general, tienen que estar a disposición de los ciudadanos y no de las máquinas, no de los vehículos. Pero no obstante es cierto que existe ese problema y se están estudiando y barajando opciones. ¿Existe entonces el compromiso por parte del alcalde de aumentar la zona de aparcamiento en la medida de lo posible? Por supuesto, existe el compromiso no solamente del alcalde. Además yo creo que cuando se realiza un plan de movilidad urbana sostenible, que ha costado un dinero y además un esfuerzo y un trabajo por parte de la Diputación de Córdoba, por parte de la empresa adjudicataria de realizar estos estudios, que además ha sido una empresa de la localidad que conoce perfectamente estos problemas, es para ejecutarlo y para ponerlo en marcha. Es cierto que ese plan tiene un plazo de ejecución de 10 años, y por lo tanto inversiones de este calado y de este nivel no se hacen de la noche a la mañana, pero el compromiso está ahí. Por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades seguiremos incrementando las plazas de aparcamiento. Está prevista también la construcción de un centro de negocio en la antigua caseta municipal. ¿En qué fase se encuentra este proyecto y esa actividad podría ser compatible con otras que se realizan en el entorno, por ejemplo las ferias locales? Bueno, claro, efectivamente, para eso precisamente se está realizando. Estamos en el punto en el que se encuentra ahora mismo este proyecto, es ya con la firma del contrato, empezando en pocos días el inicio de las actuaciones y de la obra. Allí lo que vamos a realizar es una especie de vivero para nuevos empresarios y para nuevos autónomos. Va a estar la sede de los representantes empresariales de la ciudad de Cabra, y va a haber un espacio también de zonas positivas y de coworking y de aunar sinergia entre las distintas actividades que allí se vayan a desarrollar, porque es cierto que carecemos de un espacio para precisamente eso, dar a conocer nuestra riqueza, nuestros productos y cuál es el tejido, el soporte del tejido económico de la ciudad. Por ello hemos creído conveniente no utilizar, porque sufre un deterioro y un desgaste, instalaciones públicas como puede ser el pabellón municipal de deportes, que en otras ocasiones se ha utilizado, y destinar un sitio determinado para este tipo de acontecimientos, y que a la vez durante todo el año no fuese un edificio cerrado, no merecería la pena hacer la inversión, sino que tuviese actividad propia de cara a esos nuevos autónomos por los cuales el ayuntamiento está apostando de forma decidida. Por ejemplo, en Cabra aprobamos hace 2 años que los nuevos autónomos no menores de 33 años no tuvieran que pagar el impuesto de autónomo durante ese año, porque el ayuntamiento se lo subvenciona, y otra línea de ayudas que está aportando el ayuntamiento. Bueno, muchos de ellos nos decían
que esas ayudas estaban muy bien, pero que carecían de la posibilidad de tener un despacho o de abrir una oficina, porque no tenían esos recursos. Bueno, pues vamos a ayudarles a tener también esos espacios desde el ámbito público, desde el Ayuntamiento de Cabra. Creo que es un proyecto muy bonito, creo que es un proyecto que va a incentivar la innovación, el desarrollo y la economía de la localidad, y vamos a dar uso a un edificio que está en desuso y que ahora mismo pues realmente presenta un estado de deterioro y de abandono que no se merece la ciudad de Cabra. ¿Tiene prevista una fecha de finalización concreta? Bueno, pues si las obras comienzan a lo largo de este mes o primero del mes que viene, creo recordar que la fecha, que el plazo de ejecución rondaba los 5 o 6 meses. Calcular va a ir en función, usted sabe lo que pasa con las obras, que además es una obra donde también hay que micropilotar y hay que realizar una serie de trabajos previos para garantizar la estructura del edificio y por lo tanto, pues, si no hay inconveniente, ese es el plazo de ejecución que tiene la obra. Esperemos que no lo haya. Vamos a tratar ahora un par de temas que son los que preocupan un poco más a los ciudadanos. En el caso de la ladera de la Villa, ¿en qué estado se encuentran las negociaciones con la Junta para su concurso definitivo en la financiación del proyecto de actuación? Bueno, pues a día de hoy, lamentablemente tengo que decir que ha sido una llamada sin respuesta, nos encontramos comunicando con la Junta de Andalucía. Yo espero que esto cambie radicalmente a partir del día de ayer, que yo creo que para Cabra fue una magnífica noticia el nombramiento de la compañera de corporación, de Araceli García Flores, como directora general de Bienes Culturales. Me consta y sé del interés que ella muestra por todos los asuntos de Cabra y espero que ahora eso deje de comunicar y estemos en línea directa para solucionar este problema. No obstante, yo lo dije, no nos podíamos detener ni parar ante un problema que ya no aguantaba más y ya no esperaba, y por lo tanto el Ayuntamiento, como había salido del déficit de las apreturas económicas y tenía un superávit, destinamos parte de ese superávit, 1 millón de euros, nada más y nada menos, que a iniciar los trabajos para garantizar la seguridad y la estabilidad de la ladera. Bueno, pues esas obras están ya en ejecución, están ya las máquinas trabajando, además con unas técnicas bastante novedosas que ya han sido probadas en otros problemas similares en municipios como Carmona, como Arcos de la Frontera, etcétera, a través de la empresa pública Traxa, y nos garantiza la seguridad y la estabilidad de la ladera. Ahora queda la segunda fase, que es para lo que pido ayuda a la Junta de Andalucía, que será la parte más estética, pero que no es menos importante, puesto que estamos hablando de un bien de interés cultural y por lo tanto compete a la Junta de Andalucía también cooperar y colaborar con el Ayuntamiento de Cabra para dar una solución definitiva a este importante proyecto que lleva tantos años, yo me atrevería a decir que 10, 15 años esperando el pueblo de Cabra. Y Fernando, el Plan del Río, ¿cómo acoge la noticia de la ayuda del Río? ¿Cuándo podrían comenzar los trabajos y el periodo estimado de ejecución de los mismos? Bueno, pues yo creo que estamos ante el gran proyecto no solamente, me atrevería a decir que de este mandato corporativo, sino de hace al menos 10, 15 años que esperaba la ciudad de Cabra. La ciudad de Cabra lamentablemente siempre ha vivido de espaldas al río, al menos desde su desarrollo urbanístico más creciente e importante. Los vecinos no conocen su río, más allá del espectacular nacimiento del mismo, allá por la fuente del río, y tenemos que integrar la ciudad en el río y volver a conciliar a los ciudadanos con su medio más cercano, ¿no? Yo acogí la noticia, no puedo decir con sorpresa, porque han sido mucho las reuniones y los viajes y las puertas que hemos llamado para intentar conseguirlo, y al final, bueno, pues creo que ha sido un éxito colectivo de todos, un éxito colectivo de la ciudad. Nos acompaña Manuel Carnerero también aquí, que fue también parte responsable de que ese proyecto se redactase y iniciase a caminar, y teníamos el proyecto que se entregó al Ayuntamiento allá por junio del año 2011, pero nos faltaban los recursos, un proyecto realmente costoso, competencia de la Administración General del Estado, competencia del Gobierno de España, y que, pues todos hemos conocido también los problemas que ha atravesado, por los que el Ayuntamiento tiene plena disposición de volver, aunque no hemos ido nunca realmente, pero plena disposición de volver con todas las consecuencias y con la aportación de cuotas que corresponde al Ayuntamiento de Cabra, sin ningún tipo de duda, en cuanto no sea posible lo podamos recoger en presupuesto. Que eso no es así, pues muchos nos tememos a que tendremos que esperar a la aprobación de los estatutos definitivos de la mancomunidad y tomar una decisión posterior, porque lo que no podemos hacer es destinar
un importante dinero que destina el Ayuntamiento de Cabra, entre 80 y 90.000 euros anuales a la Mancomunidad de la Subbética para no recibir servicios o recibir unos servicios deficientes o estar, a mi criterio, pues quizá soportando el peso de una administración que poco reporta a los vecinos de la localidad de Cabra. Que con ese dinero, bien, eso coincidimos muchos alcaldes, con ese dinero se pueden hacer muchas otras cosas desde el ámbito municipal, más que dedicarlo a gasto corriente. Por lo tanto, o reorientamos la mancomunidad o yo creo que la mancomunidad tiene poco futuro, pero no porque se salga a Cabra, sino porque le veo poco futuro. No obstante, como les digo, mantuve esa conversación con el alcalde de Lucena, con el presidente de la mancomunidad en este caso, y coincidíamos en este planteamiento perfectamente, y por lo tanto yo le dije que si eso era así, el Ayuntamiento de Cabra está dispuesto a volver. El otro día dio su palabra ante nuestros telespectadores y afirmó que iba a haber una reorientación. Así que esperemos que las conversaciones lleguen a buen término. Espero que así sea. En ese sentido. Y por último, y antes de pasar al turno de palabra por parte de nuestros tertulianos, Fernando Priego es uno de los alcaldes populares que mejores resultados ha obtenido durante las pasadas elecciones municipales. ¿Algún puesto en el Senado, por ejemplo, en alguna otra esfera de la política, o cumplirá su compromiso con Cabra de estar los próximos 4 años? Yo cumplo con mi palabra y le dije a mis vecinos que si querían que volviese a ser alcalde, yo me quedaba en Cabra como alcalde de Cabra. Lo firmé públicamente en un acuerdo por la transparencia, a la cual invité también al resto de formaciones políticas. Voy a estar en Cabra, no me voy a ir de alcalde de Cabra. Eso no quita que se puedan asumir determinadas responsabilidades públicas en otros ámbitos, siempre y cuando no me impidan ser alcalde de Cabra y dedicar el tiempo necesario que necesita un ayuntamiento como el de nuestra ciudad. Lo estamos haciendo ya con la Diputación de Córdoba, por lo tanto una cosa no quita la otra. Pero si me exigiesen elegir entre un puesto u otro, por así decirlo, una responsabilidad u otra, yo siempre elegiría ser alcalde de Cabra. Es lo máximo que voy a llegar a ser en política, así que siempre me quedaría con mi pueblo y con mi gente. No obstante, si es compatible, como puede serlo con un puesto en el Senado, Fernando Priego sí aceptaría ese puesto. No está en mí decidir este tipo de cuestiones. Cuando uno está en política está para servir primero a los ciudadanos, primero a los intereses generales de la ciudad, y posteriormente en un segundo plano también, si le puede ser útil a tu partido político, pues también se debe de hacer. Pero no está en mí decirlo, ni está en mi planteamiento, ni tengo ningún tipo de oferta. Por lo tanto, ahora mismo lo que me ocupa y me preocupa es solamente Cabra. Seguir trabajando por Cabra. Bueno, vamos a pasar un turno de preguntas de nuestros colaboradores. Vamos a presentarlo en primer lugar César del Espino, que viene desde Lucena, arquitecto y habitual colaborador también en algunos otros programas de debate político. Muy buenas tardes, César, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación. Desde Cabra viene Manolo Carnerero, presidente del Ateneo, ciudadano de Cabra y es portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento de la localidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a vosotros. Y Rafael Cobo, al igual que la pasada semana, periodista prieguense, colaborador del diario Córdoba. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rafael. Buenas tardes. Comenzamos, si os parece, por Rafael, ya que tiene el micrófono en mano, y adelante con su pregunta para Fernando. Pues, alcalde, es muy fácil. Supongo que iniciar una legislatura como inició la pasada e iniciar esta con esa amplísima mayoría, algo más desahogado, supongo que se estaría a la hora de plantear proyectos, aunque, como ha comentado, esa manera o esa... No sé explicarlo ahora mismo, la palabra exacta, el compromiso que adquiere con la ciudadanía precisamente al obtener esa amplia mayoría, supongo que será un esfuerzo añadido. Resumo rápidamente. ¿Esa mayoría se plantea estos 4 años de una manera un poco más holgada o significa que hay que trabajar el doble? Me quedo con lo último. Hay que trabajar el doble para no perder ni un solo voto de confianza que me hayan dado los vecinos de la ciudad de Cabra. El planteamiento a la hora de trabajar es prácticamente el mismo, porque los problemas son muy similares y la actitud ante el ciudadano y ante el gobierno debe ser exactamente igual.
humildad, servicio, sacrificio, trabajo, mucho esfuerzo, cercanía y hablar mucho con todo el mundo. Yo siempre lo digo, de nada sirve que el alcalde crea que tiene que arreglar una calle si esa calle para los vecinos está bien. Por lo tanto, lo que tenemos es que hablar con las entidades, con las asociaciones, con los colectivos, que te vayan indicando a principio de mandato cuáles son las prioridades que mantienen y que quieren para cada uno de sus barrios. En definitiva, los problemas son muy similares, las soluciones también. En los anteriores 4 años es cierto que estábamos más limitados en recursos, en esto tenemos algo más de holgura, lo cual estimamos o creemos que nos va a poder permitir desarrollar algunos proyectos importantes a lo largo de este mandato, al menos plantearlos y dejarlos enfocados para un futuro. Proyectos con los que además compartimos todos los grupos políticos su necesidad, ¿no?, y su prioridad. Estamos hablando de la subestación eléctrica, que se le resiste a Cabra desde hace también 15 o 20 años. Estamos hablando de la apertura de nuevos viales para mejorar precisamente la movilidad urbana, como es el caso de lo conocido en Cabra como la A10. Estamos hablando de un nuevo recinto ferial para no molestar tanto a los vecinos. Son proyectos de un nuevo depósito de agua, que también es muy necesario para la zona de la barriada. Estamos hablando de proyectos que son de envergadura, porque tienen un importante coste, que son compartidos por todos los vecinos, demandados por los vecinos, pero también muy importantes, requeridos o demandados o planteados en sus programas electorales por todas las fuerzas políticas, porque no nos estamos inventando nada. No creo que sea momento de hacer grandes obras de infraestructura que después supongan un coste adicional en el gasto corriente de los ayuntamientos, sino de prestar más y mejores servicios de forma eficiente y a demanda de los propios vecinos. Esa determinada holgura, que tampoco lo es tanto, que pueda tener el ayuntamiento, nos puede permitir en estos momentos al menos plantearlos, enfocarlos, y mi intención sería obviamente intentar dejarlos terminados. Son muchos, a eso le sumamos el proyecto del río, donde el ayuntamiento también tiene una participación en porcentaje de financiación, y alguno otro más, como terminar la ladera o algunas cuestiones más importantes que también hay planteadas, y veremos hasta dónde podemos llegar. Pero al menos nuestro compromiso era empezar a dar los pasos necesarios para resolver estos importantes problemas que sigue manteniendo la ciudad después de muchos años y que no son nada fáciles de resolver. No son nada fáciles de resolver en muchas ocasiones, porque no dependen exclusivamente ni de la voluntad política, ni de los recursos, del factor humano municipal del ayuntamiento, ni tampoco muchas veces tiene que ver con los recursos económicos. Tiene que ver también con la coordinación y con la voluntad de otras instituciones, administraciones, entidades o empresas, como en el caso de la subestación, que ahí estamos, trabajando en otro proyecto compartido que tenemos las ciudades hermanas de Cabra y Lucena. Manolo Carnerero, por favor, la pregunta. Bueno, buenas tardes. A mí se me hace un poco raro hablar con Fernando aquí en este ámbito, porque normalmente cuando he debatido con él ha sido en el ámbito municipal, en la Casa Consistorial. Y después de hablar la verdad que no solo una pregunta, se me ocurren muchas preguntas que hacerle, pero me voy a limitar, como estamos hablando de plan de movilidad sostenible, urbana sostenible, pues le voy a preguntar una doble pregunta, aunque tú ya has hablado algo de lo que voy a comentar, que es sobre el tema de aparcamiento, y yo quería saber, primero se ha hablado de lo de la Plaza de España, el aparcamiento de la Plaza de España. Sinceramente no veo una respuesta clara en ese sentido, si se quiere o no se quiere seguir adelante con ello. Yo sé que, bueno, estaba yo cuando se aprobó un plan de viabilidad, se hizo una comisión para el estudio de esto, y no sé en qué puesto sinceramente está el ayuntamiento ahora, de ser alcalde, porque cuando el alcalde es una parte más de lo que es el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pero no sé por dónde se va a tirar, ni tampoco lo ha comentado antes. Yo creo que ha sido una respuesta un poco ambigua en este sentido, y me gustaría saber si de verdad se quiere apostar por ello o no. Mi opinión personal no es el que se vaya adelante, no quiero ni que sea bueno ni que sea malo, pero quería saber que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, qué piensa hacer en este sentido, si va a dar un paso adelante o no en ello. Y también, en algo muy similar a esto, es sobre el tema de la Plaza de Abasto. Sabe que la Plaza de Abasto había un proyecto que se hizo, ese proyecto incluso se llegó a licitar al final del mandato corporativo, donde estuvo gobernando el Partido Socialista, perdón, el Partido Andalucista con el Partido Popular, año hasta 2007, final de ese mandato se llegó a licitar ese proyecto, que era el proyecto de hacer una zona comercial y de ocio, donde se cuenta ahora los puestos de la Plaza de Abasto, donde incluso viene en el Plan General de Ordenación Urbanística eliminar la plaza donde está ahora la estación de servicio y hacer una plaza allí, que iba marcado dentro de lo que era el Plan General de Ordenación Urbanística.
y hacer aparcamientos en el subterráneo, en el subsuelo de esa zona. Al principio de este mandato corporativo pasado, sé que se dijo que era algo que se iba a hacer a medio o largo plazo. En el programa del Partido Popular, si no recuerdo mal, lo que se dice es que van a intentar hacer un plan de embellecimiento, mejora, algo así creo que pone, de la Plaza de Abastos. Eso quiere decir que se olvida del proyecto primigenio, incluso de ese proyecto que está licitado en su momento, se olvida ese proyecto y lo que se va a hacer es embellecimiento de esa Plaza de Abastos. Esas son las dos preguntas que hago en razón de lo que hoy hemos venido aquí a hablar en gran parte, que es el tema de movilidad urbana sostenible. Bien, muy bien, Manolo. Bueno, pues como bien tú sabes, el parking en la Plaza de España supone una inversión tan costosa y también con unos condicionantes y unos problemas derivados que nos pueden atraer esa obra, que nos lleva, bajo mi punto de vista y con la responsabilidad que ostento, a ser muy prudente a la hora de hablar de él. El hecho de que el Ayuntamiento no haya cerrado nunca la puerta a esa opción está clara, porque hay acuerdos plenarios en los cuales tú mismo, me permites que te tutee, pues tú mismo participaste, ¿no? y conocías el proyecto. Bien sabes que ese estudio de viabilidad iba aparejado a una inversión privada que fuese quien desarrollase esa ejecución de obra. Esa propuesta de inversión privada no ha llegado nunca a ser formal ni ha pasado por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, desde luego, con recursos propios no va a hacer el parking en la Plaza de España. ¿Está dispuesto a estudiarlo cuando venga un inversor privado? Sí, estamos dispuestos a estudiarlo. ¿Se va a hacer si no hay acuerdo de todos los vecinos? No se va a hacer sin acuerdo de todos los vecinos y de las partes implicadas y perjudicadas, porque estamos hablando de una obra que podría durar en torno a 2 años y medio, 3 años, lo cual podría ser también asestar un golpe importante al mercado de la ciudad, al comercio de la ciudad. Que hay que dar una solución alternativa si esa no es viable o no sale, finalmente, hay que darla. Que hay opciones encima de la mesa, incluso también hay alguna que otra propuesta también de inversión para poderlo ejecutar en el centro, no precisamente ahí. El hecho de que el Ayuntamiento nunca haya cerrado la puerta a hacer el parking en la Plaza de España está tan claro como los hechos como son. Aparte de ese acuerdo plenario, bien sabéis que la remodelación de la avenida José Solís, desde la Plaza Vieja hasta la Plaza de España, algo que considero que ha sido muy beneficioso para la ciudad, bueno, pues se paró precisamente a la altura de la calle Santa Rosalía con calle Córdoba para eso, porque no queríamos ejecutar una obra que previsiblemente, si venían esos recursos, esos intereses económicos particulares, pero también debido al interés público que existe en ejecutar ese aparcamiento, no íbamos a hacer una obra que después se fuese a destruir. Por lo tanto, vamos a ver si quien tiene ahora mismo la encomienda de buscar esas empresas, que es la Asociación de Empresarios de Cabra, y ese estudio de viabilidad, nos dicen algo más, y si no, pues habrá que tirar por otras alternativas, quizás más baratas y menos traumáticas para el centro comercial de la ciudad, y con más garantías. Por otra parte, me hablabas del mercado de abastos. Es cierto que fue un proyecto que se llegó a licitar allá por el año 2007, primero del año 2007, ustedes, o a mediados de 2007, ustedes después tuvieron la responsabilidad de gobernar durante 4 años, saben los problemas que hubo en aquel momento, no lo pudieron ejecutar. Nosotros en los 4 años posteriores tampoco. La empresa adjudicataria sabe que ha atravesado por importantes problemas para poder realizar esa obra. Sabe también que había una vinculación, que ya creo que firmaron ustedes, de traslado de la gasolinera, que tampoco se llegó a materializar ni a ejecutar en ningún momento, ni en su mandato, ni posteriormente en los 4 años posteriores. Y sabe también que hubo una contestación importante de los comerciantes del mercado de abastos, porque no querían que ese proyecto se realizase. Como he dicho anteriormente, me remito a lo que he dicho antes. Como he dicho, creo que los proyectos que tenemos que hacer los debemos de abordar desde el consenso y contando además con la opinión y la voluntad de las personas directamente implicadas, perjudicadas o beneficiadas. Y por lo tanto, en el mercado de abastos se hará lo que también los comerciantes quieran que se haga.
no exclusivamente lo que quieran que se hagan los comerciantes, porque nosotros tenemos que velar por el interés de los comerciantes y por el interés general de la ciudad y lo que necesite el municipio. Pero desde luego con una contestación en contra tan importante como la que hubo por parte de los comerciantes, creo que va a ser muy difícil que ese proyecto arranque, y mucho menos con una empresa que creo que a día de hoy no sé si ha llegado a desaparecer incluso. Por lo cual ese proyecto es difícil que se materialice tal y como estaba concebido. ¿Qué queremos hacer con el mercado de abastos? Desde luego revitalizarlo. Y es verdad que ahora vamos a invertir 127.000 euros en mejora en el interior del mercado. Es cierto que además hemos invertido en años anteriores y el mercado va cogiendo un poco más de vida. Hay que seguir incentivándolo y hay que convertirlo en ese lugar donde todos los vecinos y también todos aquellos que nos visitan de fuera saben que van a encontrar productos de excelente calidad endógenos de nuestra ciudad. Las mejores huertas, las mejores verduras, hortalizas y frutas de nuestro municipio. Tradicionalmente, Cabra, el mejor pescado de la comarca en las pescaderías del mercado de abastos, en las pescaderías de Cabra en general. En definitiva, tenemos que convertir a esa plaza en ese referente de productos de calidad, que estoy convencido que los podemos hacer. Y además introducir algún componente de ocio que hagan que aquellos que vayan a comprar también puedan estar y pasar un rato agradable en el mercado de abastos. Eso no necesita mucha imaginación porque ya está inventado. No me estoy refiriendo a hacer un mercado Victoria, porque eso es otra cosa distinta. Me refiero al mercado de Victoria porque posiblemente sea lo que más conozcan las personas que nos están escuchando. Pero sí compatibilizar el uso tradicional del comercio con alguna actividad también recreativa que lo impulse y que atraiga cada vez a más personas. Y por supuesto también intentar esa remodelación cuando sea posible, porque hay un convenio firmado con la gasolinera y cuando esa gasolinera se pueda trasladar en función de ese convenio que ustedes firmaron, que está vinculado a un desarrollo urbanístico previo, reurbanizar la plaza de la Diputación para convertirla también en un espacio abierto de ocio y de recreo ciudadano y también pues intentar, si es posible, facilitar el aparcamiento en la zona y también el tráfico. Saben ustedes que estamos hablando del cruce, así lo dice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del cruce que soporta mayor densidad de tráfico de toda la ciudad. Por lo tanto, no renunciamos a invertir y a mejorar nuestro mercado. El proyecto de antaño, aparte de contestado, es prácticamente inviable porque la empresa adjudicataria prácticamente ha desaparecido y lo que tenemos es que, entre todos, crear las sinergias positivas para que el mercado de abastos vuelva a ser un referente en toda la comarca. Y para concluir esta entrevista, César del Espino pregunta a Fernando Priego. Sí, alcalde. Los planes de movilidad urbana sostenible suelen tener su razón de ser en la solución de un problema, además de una previsión de futuro. En el caso de la ciudad de Cabra, ¿cuál es el detonante de este plan? Bueno, el detonante de este plan es el siguiente, es decir, vamos a hablar de 3-4 problemas fundamentales, de los cuales ya hemos hecho mención. Uno, el tráfico. En Cabra hay problemas de tráfico y hay problemas de tráfico porque Cabra carece de ronda y en Cabra carece también de viales lo suficientemente amplios como para soportar la densidad de tráfico que soporta. Que están planteados esos viales, que están planteados esa ronda en el desarrollo urbanístico futuro de la ciudad, es cierto. Mientras tanto, tenemos que adoptar medidas paliativas para intentar aminorar esa densidad de tráfico en el núcleo urbano. ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos hablado antes de algunas de esas cuestiones. La A10 es fundamental para que eso se pueda conseguir. Y por otra parte, adoptar las medidas que ya el propio plan establece. Hay viales lo suficientemente amplios que ahora mismo son de una sola dirección que pueden ir en 2 direcciones, lo cual descongestionaría bastante el tráfico en el centro de la localidad. Cuando se hace un plan está para ejecutarlo. Por lo tanto, el tráfico es uno de los primeros problemas que detonan o que nos obligan o nos llaman a hacer ese plan de movilidad, pedirle a la Diputación, en este caso al Gobierno anterior de la Diputación de Córdoba, que nos ayudase a redactar este plan de movilidad urbana sostenible. En segundo lugar, y antes se ha dicho aquí también, el aparcamiento. Vamos a estudiar cuáles son las posibilidades viables para la ciudad de Cabra para solventar, al menos en parte, el problema del aparcamiento, porque saben ustedes que el problema del aparcamiento no se soluciona solamente con un parking. En Cabra no se puede hacer ningún parking quizá con 1000 y pico plazas, es prácticamente inviable. Pero vamos a intentar adoptar todas aquellas medidas posibles con los recursos
los que contamos para intentar solucionar o solventar al menos ese problema. En tercer lugar, la eliminación de barreras arquitectónicas. Es importante hacer una ciudad sostenible, una ciudad agradable, por eso de ahí las calles monoplataforma. El otro día me decía una señora mayor que ya se sentía poco segura con las calles en plataforma única, y claro, ella puede tener esa sensación, pero sin embargo son mucho más, no solamente seguras, sino accesibles y cómodas para todas las personas, desde la persona que tiene movilidad reducida hasta la mamá o el papá que va con un carrito, o el caballero o la señora que viene de la compra con el carrito de la compra, ¿no? Creo que al final son medidas acertadas a las cuales todos nos tenemos que acostumbrar y todos tenemos que respetar, también las personas que van con el coche y que saben que no pueden invadir el espacio peatonal y que además tienen que ir a una velocidad mucho más reducida de la general del municipio, porque estamos hablando de unas zonas con prioridad para el peatón, incluso en la calzada. Podemos hablar de itinerarios escolares, que también están planteados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Podemos hablar de otro, para mí, problema que tenemos que mejorar en la ciudad, como es el transporte público urbano. Tenemos que ser capaces de ofrecer un transporte público que atienda de una forma más solvente o eficiente a las demandas y necesidades de la ciudad. Claro, para eso necesitamos dos cosas, y también las plantea el Plan de Movilidad Urbana Sostenible: acabar con competencia desleal hacia el transporte urbano, principalmente el autobús y el taxi, y en segundo lugar, que creo que también es muy importante, bueno, pues ayudarle desde el ayuntamiento económicamente hasta que haya realmente una cultura que potencie el uso del transporte urbano y de la bicicleta en vez del uso del transporte privado, del vehículo privado. Porque vivimos en una ciudad con unas distancias muy razonables. Es cierto que hay de punta a punta, por así decirlo, de norte a sur, de este a oeste, hay distancias lo suficientemente grandes como para que alguien pueda coger un vehículo. Pero en otras ocasiones que estamos quizás mal acostumbrados y cogemos el vehículo absolutamente para distancias irrisorias, donde al final después vamos a tener el problema del aparcamiento y otros muchos problemas que eso conlleva, y coste no solamente para la ciudad en general, sino también para el propio ciudadano. Tenemos que cambiar esa mentalidad y en todas esas cuestiones pues nos va a ayudar mucho el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Pues concluimos ya esta entrevista al alcalde de Cabra, Fernando Priego, desde el Círculo de la Amistad de Cabra. Me quedaría con la idea, bueno, que ostentar la alcaldía de Cabra es su mayor cargo en política. Por supuesto. Y que cumplirá los 4 años prometidos a los ciudadanos de cabrenses. Di mi palabra y la cumplo. Encantadísimo de haberle tenido aquí con nosotros en Televisión Centro Andalucía. Esperamos poder contar con su presencia más adelante en alguna otra entrevista. Y a la vuelta volvemos con todos ustedes para continuar con nuestra mesa de debate con nuestros colaboradores, donde hablaremos de los planes de movilidad urbana sostenible. No se muevan. Porque miramos al futuro. Porque cuidamos el pasado. Por la riqueza de nuestros pueblos y el talento que traspasa fronteras. Por la cultura que es infinita. Y el futuro de nuestro entorno. Porque educar es avanzar. Y avanzar es tener la mejor sanidad. Porque la solidaridad y la igualdad nos hacen fuertes. Por lo más importante. Andalucía. Ponemos el acento en ti. Junta de Andalucía. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacerla realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Cuenta con amplios espacios industriales junto a la autovía Córdoba-Málaga, a 1 hora de las grandes capitales andaluzas. Además de sus inmejorables comunicaciones y accesos, aprovéchate de los beneficios fiscales y promociones en suelo industrial que ofrece su ayuntamiento. Benamejí, tierra de emprendimiento. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.
Estamos ya de vuelta. Para los que acaban de incorporarse, les presentamos de nuevo a los colaboradores que nos van a acompañar durante la mesa de debate, que hoy pondremos el foco en los planes de movilidad urbana sostenible. Rafael Cobo, periodista prieguense y colaborador de Diario Córdoba. Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. César del Espino, arquitecto lucentino y colaborador habitual en varias tertulias de debate político. Buenas tardes, Clara. Y Manolo Carnerero, antiguo concejal de Izquierda Unida y portavoz y presidente del Ateneo de aquí de Cabra. Eso es. Y lo de debate político lo he tenido, pero en la casa consistorial. En la casa consistorial. No, fuera nunca he tenido debate Muchísimas político. gracias a todos por acompañarnos. Les decíamos que empezábamos hoy a hablar de los planes de movilidad urbana sostenible. Con Fernando Priego, el alcalde de Cabra, hemos tenido la oportunidad de abordar algunos de los temas. Pero para entrar en materia, tradicionalmente las ciudades han estado diseñadas para los coches. Ahora se está realizando un enorme esfuerzo para intentar peatonalizar todo el casco histórico, para intentar que los ciudadanos tengan muchísima más facilidad a la hora de pasear, de realizar las compras. ¿Realmente los ciudadanos queremos un centro histórico con o sin coche? Bueno, pues yo creo que como estamos volviendo a la ecología pura y dura y como prácticamente todas las ciudades se están masificando de vehículos, antes Fernando ha dado la clave. No sé la frase exactamente si decía si lo que queremos es fomentar más aparcamientos o, por el caso contrario, menos aparcamientos, pero más fomentar el transporte público y, por lo tanto, utilizar un poquito menos los vehículos. Se da la circunstancia también de que estamos entre localidades con un casco, un centro urbano muy definido. En el caso de Priego es brutal, prácticamente una circulación muy dirigida a determinados viales. Por lo tanto, eso también se traduce en que poco a poco el coche, que de unos años a esta parte tomó prácticamente todos los viales, esté provocando incluso un poco de repulsa hacia el viandante. En el caso de Priego en particular, se han intentado peatonalizar varias calles, únicamente hay en toda la localidad, si mal no recuerdo, 4, que ya supuso cierta polémica, pero terminando con la pregunta, creo que se está, por parte del peatón, estamos intentando ganar un poquito de espacio, pero yo creo que es una batalla muy, muy, muy difícil ahora mismo. ¿Y en Lucena o Cabra los ciudadanos prefieren el coche, prefieren andar? Pues yo creo que en el caso de Lucena, bueno, en el caso de Lucena y casi en cualquier caso, porque el problema o la problemática, es decir, el conjunto de problemas que afectan a la movilidad es común a Lucena, a Cabra, a Cádiz o a Málaga, da igual, o a Priego. Creo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. Yo creo que es una batalla ganada. Lo que pasa es que hay una tendencia a quitar al tráfico rodado del medio, una tendencia política, concreta, además, y a dejar a demonizar el tráfico dentro de la ciudad y darle todos los parabienes a la cuestión peatonal, al tránsito peatonal. Eso es un error, también de base, porque en el momento en que hagamos un tráfico fuera de la ciudad, el tráfico rodado, me refiero del coche, y dejemos la ciudad o el casco histórico exclusivamente para los peatones, estamos creando una ciudad fantasma. Así como suena, una ciudad fantasma. Esto está más que estudiado por los planeamientos urbanísticos, por los urbanistas, y está clarísimo que en el momento que una ciudad no tiene la posibilidad de que las personas que viven en ella actúen con su coche normalmente, van allá a la compra, aparquen y hagan ese tipo de cosas tan normales y corrientes, al final no pueden vivir ahí, en ese centro histórico, se van, los edificios son ocupados por empresas que tienen un horario laboral. Cuando acaba ese horario laboral, las calles son calles fantasmas, que nadie se atreve a pasar por ellas, y la inseguridad te invade. Un pueblo vacío es lo más inseguro del mundo. Quiero decir con esto que es un arma de doble filo esto de la panacea de la peatonalización. El tráfico tiene que ser rodado, tiene que ser peatonal, deben estar los dos deben estar en una misma vía, y habrá que regular cómo, pero deben estar los dos, no quitar a uno del medio y poner a otro.
Rafael, ¿quiere decir algo por alusión? Yo se me viene a la cabeza de que aquello de que las ciudades fueron diseñadas antes de que estuvieran los vehículos inventados, y evidentemente, Fernando, yo creo que también ha sido muy interesante la entrevista. Frente a ese miedo al vacío también hay muchas propuestas y también creo que hay muchas fórmulas para darle vida a una ciudad. Peatonalizar un centro histórico, como ha ocurrido en Córdoba, por ejemplo. Córdoba es un vergel de público a cualquier hora, pero precisamente porque se ha creado y hay una sinergia con un monumento, existe prácticamente un eje vertebrador, con un monumento como la catedral o todo lo que es la Plaza de las Tendillas, que creo que se ha sabido, esta es una particularísima opinión, creo que se ha sabido hacer. Probablemente, y vuelvo al tema, los cascos históricos y el centro urbano de la mayoría de las localidades, nos centramos en la comarca, no se inventaron para el tráfico de vehículos, lo está dañando de una manera brutal, y yo creo que, como he dicho, que con una serie de fórmulas no tienen por qué tener miedo a ese vacío de vehículos, al contrario, supongo que sería hasta mucho más atractivo. Bueno, los centros históricos no se crearon y se dejaron nada más que en esa época, o sea, tienen que ser útiles en todas las épocas. Por lo tanto, si el trazado, por ejemplo, de las ciudades históricas, el trazado hipodámico, que viene de Grecia, dejáramos solamente ese uso, en el uso que le dieron los griegos, porque no avanzaríamos, tendríamos que adaptarnos a la vida actual, ¿no? De cualquier manera, yo pienso que aquí el gran problema, el gran problema, además lo ha señalado, le he hecho la pregunta al alcalde y lo ha aclarado claramente, es el mismo problema que tienen todas las ciudades, el tráfico, el aparcamiento. Y luego, lo de la barrera arquitectónica, por supuesto, y sí, una serie de cuestiones que se dan por supuesto, pero el problema del tráfico y del aparcamiento, eso lo tienen las ciudades desde que existen los planes de ordenación territorial. Cuando se hace un plan de ordenación territorial y con él, ese plan es el hijo de unas leyes del suelo que se han ido haciendo durante la historia de los últimos 60 o 70 años en España, nos encontramos que dicen, esta es la ciudad, este es el suelo urbano, este es el suelo para la residencia, este es el suelo para los equipamientos, este es el suelo para la industria. ¿Y qué ocurre? Que las personas tienen que desplazarse a su centro de trabajo, que está fuera de la ciudad, porque los planes territoriales de ordenación han creado un sitio para que la gente vaya a crear su empresa con su nave y sus cosas. Obliga al peatón a comprarse un vehículo, porque tiene que ir a trabajar. Yo creo que si a todo el mundo que tiene coche le preguntáramos por qué tiene un coche o cuál fue la razón por la que compró, la mayoría diría, porque me hace falta para mi trabajo. Con lo cual los trabajos han obligado a que las personas compren un coche y después pues, se han acostumbrado, han visto la benevolencia del medio, bueno, se ha ido extendiendo de una manera impresionante. Pero la cuestión está en que si esa necesidad la paliamos o la cubrimos mejor con el transporte público, pues ya hay un problema de base que lo eliminamos. Pero el problema la cuestión del transporte público es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Todo lo que sea hacer planes sin tener en cuenta el transporte público, con la inversión tan enorme que supone un transporte público, es crear un plan para que solo sirva para tenerlo sobre la mesa. Precisamente, no sé, Manolo, qué opinión tendría al respecto. El transporte público o el uso de la bicicleta podría parecer como un hito inalcanzable en ciudades o municipios tan reducidos. No estamos hablando de un Córdoba, un Sevilla o un Madrid. Sí, tú mismo lo has dicho. Yo leí el otro día un poco de una guía que hizo, no sé si era el Ministerio de Medio Ambiente o de Medio Ambiente y Fomento, creo, donde hablaba de los planes de movilidad sostenible, urbana sostenible, donde recomiendan que el uso de esos planes, la realización de esos planes son teóricamente, para municipios de más de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque los recursos, los problemas que tienen esas localidades, esas ciudades de más de 50.000 habitantes, no son los que puede tener Cabra o los que puede tener Priego. Lucena a lo mejor un poquito más porque es más grande, pero no son para hacer, no digo que no se haga, evidentemente, un plan de movilidad sostenible, porque siempre es bueno el saber que los peatones, la bicicleta, sobre todo a mí me importa muchísimo, y el tiempo en que he estado en el ayuntamiento me preocupa mucho lo que es la eliminación de barrera arquitectónica, que para mi punto de vista la movilidad nunca puede ser sostenible si las personas que van en silla de ruedas, y no solo en silla de ruedas, sino las personas que van con carro, de la compra, además, no pueden acceder a ciertos lugares. Incluso una persona sin visión que vaya con un bastón, ¿no? Por supuesto, es algo
que la eliminación de barreras, que viene en los decretos que se ha hecho, sobre todo en la Junta de Andalucía, pero en muy pocos sitios, salvo lo que es los semáforos, ese sonido, poco más se ha hecho en ese sentido. Yo creo que el tema que se está haciendo aquí, se está hablando, es muy complicado porque hay una confluencia de intereses dispares, intereses que luego somos nosotros mismos, que es el mismo interés tuyo cuando tú vas andando o tuyo cuando tú vas en coche. Para eso, hacer la confluencia de esos dos intereses, que ya digo que normalmente son también de las mismas personas, dependiendo de cómo vaya, es muy difícil, y yo creo que el llevarla a cabo no se puede ser ni fundamentalista, ni se puede ser maximalista en este sentido, porque ni creo que tenga que ser todo peatonal, ni creo que tenga que haber un acceso absoluto de los vehículos. Tiene que ser según el sitio, creo, el sitio del que estemos hablando. O sea, un casco histórico, pues yo creo que evidentemente tiene que tener como mínimo unas restricciones a los vehículos. Posiblemente no absoluta porque comentaba él, que yo estoy de acuerdo con él, en que se puede crear ciudades fantasmas. Tú comentabas en Córdoba, efectivamente, en Córdoba es un sitio muy turístico donde tiene vida de por sí, pero en otros sitios, en otras localidades como son las nuestras, esa no es tal. Puede haber turismo, pero no es como en estos lugares. Por eso creo que hay confluencia de intereses que hay que intentar conjugar. Yo creo que es muy importante la educación, es muy importante la concienciación de las personas. O sea, en un pueblo como Cabra, que es el que evidentemente yo conozco más, salvo de ir a sitios distantes como la Barrera Virgen de la Sierra Cabra, es que no hace falta coger el coche para nada, absolutamente para nada, y sin embargo lo hacemos. Ir a trabajar a los polígonos industriales, bien, como tú comentabas antes, desgraciadamente tampoco ahora hay mucho que ir a los polígonos industriales porque no hay trabajo, pero es cierto, es lo único que se puede coger el coche, pero aparte de eso, poco más en Cabra habría que coger el coche. ¿Cómo conciencia a las personas, a los ciudadanos que cojan la bicicleta en vez de coger un vehículo? Es complicado. Pero yo creo que esa concienciación, esa educación que se tiene que tener desde que eres un niño, por eso sería muy importante la educación vial. Se hace en los colegios, no se hace como asignatura. Yo creo que posiblemente sería muy bueno que tuviésemos esa asignatura, no sé si como educación vial o dentro de otra asignatura también, que posiblemente puede ser la educación para la ciudadanía, que aunque a algunas personas, algunos grupos políticos no le parezca adecuada, pero yo creo que desde pequeño se tiene que concienciar de la utilización de la bicicleta, de la utilización del cuerpo, de ir andando a los sitios. No tenemos por qué coger el vehículo cuando podemos ir andando. Y aunque tengamos que hacer un poco más de esfuerzo, pues vamos andando. Pero no lo hacemos. Cogemos el coche para ir al supermercado que está a 2 calles más para allá. Eso no tiene sentido. Y es muy difícil, como he comentado antes, confluir intereses de vehículos y de personas. Que los vehículos no son seres, son algo... son cosas, no son personas. Entonces son las personas que llevan los coches, y lo que tiene que considerar, y esa persona que lleva el coche, al rato, al día siguiente, va andando. Entonces son las mismas personas los que pueden tener distintos intereses según el momento. Y confluir esos intereses lo es muy complicado, pero que posiblemente creo que habría que atender a la participación ciudadana. En una localidad como la que estamos aquí, habría que hacer lo que los ciudadanos piensen, porque al fin y al cabo, el que haya más coches o haya menos, se hace para esas personas, para las personas que normalmente habiten esa localidad, o los que puedan venir turistas, pero normalmente son para las personas que habitan. Bueno, pues hagámoslo en razón de lo que los ciudadanos deseen, y seguramente los ciudadanos optarán por la razón o por la fórmula más adecuada. Hay fórmulas para hacerlo, pero conjugar los intereses a 100% es muy difícil, y ya digo, yo no creo en las soluciones maximalistas de anularlo del todo o dejar vía libre absoluta. Precisamente, hablando un poco de la idoneidad o no de los planes en localidades tan reducidas, en Priego no existe ese plan de movilidad urbana sostenible, como si lo tienen Lucena o Cabra, ¿no, Rafael? Efectivamente, es curioso, se están realizando actuaciones que prácticamente son un plan, pero en Priego se optó durante la pasada legislatura por la redacción de un plan de eficiencia energética que lo redactó Diputación de Córdoba debido al elevado coste. Según los rectores políticos, estimaron más conveniente poner en marcha este plan de eficiencia energética. Efectivamente, en Priego no contamos con ese plan de movilidad urbana. Pese a ello, como digo, se están llevando a cabo actuaciones, sobre todo en el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, que yo creo que es fundamental
Pero, como ha comentado Manolo, más fundamental aún son las campañas de concienciación, porque somos peatones, pero también somos conductores. Y el éxito, yo creo que el éxito de un plan de movilidad está precisamente en que los propios ciudadanos, gabrenses, lucentinos, prieguenses, luqueños, ruteños y todos los habitantes de la comarca, que es lo que nos estamos centrando, en el caso de que se ponga en marcha un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, sean conscientes de él, y en el caso de que se ponga un plan de movilidad urbana, que sean plenamente conscientes de lo que eso significa. Pero, como te digo, Priego ahora mismo no tiene ese plan, desgraciadamente. Pues mira, por contestar un momentillo, Manolo, decías que creías que era muy difícil confluir los intereses del peatón y de la persona que lleva un coche, ¿no? Bueno, pues hay una manera de hacerlo que no es una norma, eso no tiene carácter normativo, porque las cosas de norma, pues bueno, tienen sus pesares, ¿no? Sobre todo si van aparejados de una multa o sanción. Pero hay una cosa que se puede hacer y de forma inconsciente, y es la plataforma única, ¿no? Tú creas una plataforma única en una calle. Normalmente cuando la calle, las calles antiguas estaban estratificadas en diferentes cotas, tú sabes cuál es tu sitio, el coche sabe cuál es el suyo. En el momento en que tú eliminas el sitio de cada uno a nivel de cota y lo haces con una plataforma única, el que sale ganando es el peatón. Porque el peatón interpreta que todo es su sitio. Y aun cuando tú no restrinjas el tráfico rodado, tú lo permites, o sea, completamente permitido, igual que cuando estaba sin hacer la obra el que lleva el coche tiene la sensación de que tiene que ir despacito, porque aquello no está claro cuál es su sitio, si él lo es o no lo es. Y esa incertidumbre mental le crea a él la necesidad de bajar la velocidad y de ir de una forma más adecuada, ¿no? O quizás más cautela, ¿no? Más cautela. Esto parece una tontería, pero no lo es, y de hecho es efectivo. Con lo cual, con esa eliminación de las cotas a nivel de acera y de vía y de calzada, pues se consiguen aunar los dos intereses. Lo que pasa es que hay que hacerlo, claro. Sí, hablando de las calzadas, de la modificación de las calzadas actuales por donde ya circulan vehículos habitualmente y siguen pasando los mismos vehículos. Yo hablaba más que todo de las zonas que pueden tener restricciones de acceso de los cascos históricos, que es lo que hemos estado hablando aquí. Por ejemplo, la calle San Martín, la de José Solís, que es un ejemplo que se ha hecho de plataforma única, y están haciendo toda plataforma única, y así es como tiene que ser, se está haciendo en todos sitios. Ya pasaban los mismos vehículos antes que ahora. O sea, eso ni mejora, lo que puede posiblemente mejorar es para el ciudadano, para el paseante, para el peatón, el que tenga una mayor seguridad. Pero ahí no hay esa cuestión de coche o persona, o viandante. Donde yo hablaba de las confluencias de intereses es en los sitios más problemáticos, es decir, los cascos urbanos o similares. Y cuando hablo casco urbano me refiero tanto al acceder, como también los aparcamientos. Los cascos urbanos normalmente son casas antiguas que no tienen cochera, o si las tienen es porque se han remodelado y se han hecho, y es un gran problema poder aparcar para las personas que habitan habitualmente en un casco histórico. Por eso el confluir en que no entren vehículos allí, con las personas que están viviendo, con el aparcamiento que normalmente no tienen, digo que es una confluencia muy complicada, pero me refiero a esos aspectos. Yo digo, cuando se hace plataforma única, como tú has comentado, que me parece muy bien que se haga así, es que lo único que puede mejorar es el ciudadano, el viandante, que tenga menor peligro, pero no es lo que yo me refería de confluencia de intereses. No sé si me explicaba en ese sentido. En los planes de movilidad, como comentábamos antes, la base fundamental, lo que más caracteriza todo ello es la falta de aparcamiento que existe por lo menos en las dos ciudades que tienen ese plan redactado. Imagino que en Priego, aunque no tengan el plan, sucederá igual. ¿Qué ideas se pueden proponer? Porque los aparcamientos subterráneos, al final, pues ya comentaba el alcalde, ¿no? El alto coste que tienen y que tampoco son ciudades con zonas en el centro histórico verdaderamente adecuadas para la construcción de esos edificios. El problema del gran coste no tiene por qué ser el gran problema, porque normalmente no lo paga la administración, sino que eso se hace una licitación pública y lo paga la empresa. Aquí ha sucedido con el aparcamiento, por ejemplo, que está enfrente del hospital, el único aparcamiento público subterráneo que hay en Cabra. Eso no le ha costado al ayuntamiento nada, simplemente se licitó con la Diputación, y eso lo ha hecho una empresa privada.
Y esa empresa privada es la que se carga después, durante X años, de amortizar la inversión que ha realizado. Eso no es el problema. El problema es que si unos aparcamientos subterráneos, primero, si hace falta aparcamientos, que hace falta, y segundo, si esos aparcamientos, el hecho de que hagamos un aparcamiento subterráneo y que lo va a hacer una empresa privada, eso va a costar. O sea, la persona que no tiene aparcamiento o que lo tiene en la puerta de su casa y se le quita el aparcamiento, no tiene dónde aparcar, el hecho de que tenga que ir a aparcar en un sitio donde tiene que pagar es complicado. No lo va a entender. Yo creo que el problema está en el problema económico. ¿Cómo conseguimos aparcamientos que no le cuesten al ciudadano? Porque si le está costando al ciudadano, a algunos no le pasará nada. Y normalmente el que puede pagarlo ya tiene su cochera. Pero a los que no tienen esa cochera, y que normalmente son los que tienen menos ingresos, ¿cómo meten el coche en un aparcamiento que tienen que pagar? La única solución es buscar vacío urbano, desde mi punto de vista. Y bueno, tú eres arquitecto y lo sabes mucho mejor que yo, que hay mucho vacío urbano. Ahí sí supone, por parte del ayuntamiento, una inversión en esos vacíos urbanos e intentar conseguir ese parque allí, pero no hacer un solar o un descampado en ese parque. Ahí se puede hacer perfectamente una plaza con árboles, algo que llame la atención, que sea estético y que a la vez permita. Eso no es fácil, pero yo creo que los vacíos urbanos, en algunos sitios, sobre todo los cascos urbanos, añadidos a los cascos urbanos, los que están cercanos, anexos a los cascos urbanos, que normalmente son los desarrollos urbanísticos que tampoco están hechos en los últimos años y que tampoco tienen sitios para aparcar, pero sí hay vacíos urbanos que se pueden utilizar, pero es muy complicado, muy complicado. En Cabra, yo no conozco el plan de movilidad, pero supongo que serán todos casi iguales, porque eso lo hacen todos con los mismos parámetros y eso ves uno y lo ves todo. Porque es exactamente, y más en pueblos como los nuestros. Pero cuando te dicen eso, los planes esos, normalmente, y pasa también en los planes de general de ordenación urbanística, luego no se cumplen en muchas de las cosas, los planteamientos que vienen incluidos, y después hay que modificarlo a X años. Aquí ha pasado en el plan general de ordenación urbanística que ha habido que modificarlo porque no sabes por dónde va a venir la sociedad. El plan que hay ahora mismo en Cabra, que plantea, por ejemplo, algo muy importante. Se hablaba antes del plan del río, en fin, que es una cosa que podríamos hablar, pero viene recogido en el plan, por ejemplo, el plan general de ordenación urbanística, la parte que da al río, toda esa zona urbana, pues hacer allí zona peatonal, hacer una zona para viandantes que se quedaría estupendo, pero claro, eso hay que construirlo, y eso hoy día no se puede hacer. Eso viene así hoy en el plan general de ordenación urbanística. Vendrá dentro de 4 o 5 años, dentro de 6 años, pues posiblemente, tal y como están ahora las cosas, lo que viene recogido, no solo eso, sino todo lo que viene recogido en el plan general de ordenación urbanística, es que yo creo que se habrá cumplido un 0,5 o un 1% de lo que venía en el plan actual, que es de 2009, y yo creo que la mayoría de los planes que hay ahora mismo no se van a cumplir. Yo creo que los planes esos, y el plan en concreto, que necesita de mucho dinero después, porque ahí de lo que seguro que hablará es de construcción de aparcamiento y demás, con un desembolso grande, eso es muy complicado de hacer y ya veremos si se hacen o no. Yo insisto mucho en la educación, por parte de los ciudadanos. En Priego, por ejemplo, que no tiene el plan ese, yo estoy seguro que las medidas que van a tomar, por mera lógica, son las mismas que vienen en el plan. Por cierto, lo del plan de eficiencia energética en Cabra está hecho por la Diputación y después también se ha hecho y en Lucena creo que también, que están hecho eso. Otros que no han hecho eso, ¿no? Yo insisto en el tema de la educación, porque desde mi punto de vista, y educación desde que somos muy pequeñitos, es la única forma que puede hacer que se modifiquen los hábitos de los ciudadanos. Pero es un gran problema, evidentemente el aparcamiento es un gran problema. No sé si es que el arquitecto tiene una solución. No. Mi visión evidentemente tendrá matices diferentes a las de los demás, pero bueno, por supuesto, además la ciudad la habitan todos, no la habitan solamente arquitectos, ¿no? Sí es verdad que hay una medida que también funciona y es colocar, cuando dice vamos a potenciar el uso de la bicicleta. Bueno, eso está muy bien decirlo, pero ¿cómo y de qué manera? Pues hay una medida que funciona y es colocar una empresa que se dedica a alquilar bicicletas. Como pasó, por ejemplo, en Sevilla, y lo viví en primera persona cuando estaba allí estudiando la carrera. Coloca el ayuntamiento una serie de bicicletas que tienen como si fuera un bonobús, o sea, una tarjeta, y cuando lo coloca, no se trata de poner aparcamiento para bicicletas y que cada persona compre la suya y la utilice, no, sino que son públicas y cuando lo coloca la gente lo usa. Si no está, la gente no lo usa, evidentemente, porque además si tiene que comprarse una bicicleta, bueno, ya empieza la cosa, y además todos con la bicicleta. En Sevilla ha sido un absoluto éxito. Lo que pasa es que ha supuesto en algunas calles, o en muchas, colocar el carril bici, que en todas no se puede colocar, eso
Eso hay que saberlo, tiene unas dimensiones mínimas, porque además eso está regulado por el Código Técnico, de obligado cumplimiento en España. Entonces, tiene su cosa. Pero que hay cierta medida que se sabe que funcionan y se pueden utilizar perfectamente. Yo César, es que es gracioso lo de las bicicletas, porque hace unos 6 años se implantó ese modelo en Priego y duró 2 meses. Fue un auténtico fracaso absoluto, como diría el del concurso, no funcionó. Incluso se creó una empresa que afortunadamente sigue funcionando porque se redirigió al tema turístico. Una empresa que se creó precisamente para gestionar el tema de las bicicletas. Se instalaron puntos de alquiler, además en sitios muy concretos, en las puertas de los institutos, junto a monumentos turísticos, los pabellones deportivos, y a los 2 meses se desistió. Es una magnífica idea, pero como ha comentado Manolo, yo creo que hay proyectos para ciudades un poquito más grandes mayor, que donde nosotros vivimos. A lo mejor en una capital un tema de una bicicleta sí que funcionaría bien, pero como ha dicho Manolo, en Cabra, en Priego, en Lucena, relativamente se puede ir andando a casi todos. Por una cuestión de proporción, ¿no? Hay mayor proporción de personas que puedan usar la bicicleta. Más clientes. Eso sí. Estamos llegando ya al final casi de nuestro programa. No sé si queréis añadir algo más en la cuestión de los planes de movilidad urbana. Manolo, sí. Sí, pero una cosa muy pequeñita, pero que se ha implantado aquí hace unos años y en muchos sitios lo he visto también que se ha hecho, que son los badenes. Los badenes que se ponen para, en teoría, los vehículos vayan más despacio. Los badenes estos, que en principio yo creo que irían dentro de lo que es la movilidad sostenible, porque hace que los vehículos vayan más seguros, se vayan más despacio, pero en muchas ocasiones son más un problema que un beneficio. Y más aún cuando se ponen, como se han puesto aquí, y yo he visto que se han puesto también en muchos sitios, los que se llaman lomo de asno, si no recuerdo mal se llaman lomo de asno, que son badenes pequeñitos, de una altura considerable, que tienes que ir muy despacio para superar, y que aquí, por ejemplo, están puestos muy cerca del hospital, en la avenida Fuente del Río, en la avenida de Góngora, y que yo no entiendo cómo las ambulancias, por ejemplo, es que es muy complicado cuando van a una velocidad que deben de ir, una velocidad rápida, el problema que supone. Ahora bien, eso porque no se hacen, los últimos que se han hecho, y bueno, igual vosotros no los conocéis, la avenida Andalucía, que une Cabra con la barriada, se han hecho unos badenes y que están muy bien. Son los badenes que marca la normativa a nivel de España. Yo es que me acuerdo de esto, lo estoy diciendo porque presenté una moción en el ayuntamiento que era la siguiente. En España hay una normativa donde te dice cómo tienen que ser estos badenes, que tienen que tener, si no recuerdo más, 4 metros de ancho, una altura que no supere, no recuerdo ahora mismo los centímetros, pero que ahí tiene ese obstáculo que para superarlo tienes que levemente la velocidad tienes que bajar, pero no te causa problema a la hora de pasarlo, el coche no se te va a estropear, no vas a tener, en el caso de la ambulancia, esos problemas, la ambulancia unas personas mayores o niños que van en los coches. Esa normativa que hay en el Estado, la comunidad autónoma, Andalucía, una de ellas, hace para sus carreteras, para las carreteras autonómicas, copia ese decreto. Entonces, el que hay para las carreteras autonómicas de Andalucía, y creo que para la mayoría del Estado, es una copia literal del decreto que hay para la ley que hay para para toda España. Pero ¿qué pasa con los ayuntamientos? Que es el tema que nos afecta aquí. Los ayuntamientos no tienen regulación en ese sentido. Yo lo que estuve buscando, a ver qué hacían los ayuntamientos. Al no tener regulación, pues cada ayuntamiento lo hace como a su buen saber o entender. ¿Cómo lo hacen? Pues normalmente pues lo hacen mal. Y yo entiendo que mal porque generan ese problema que es de gran altura, de pequeña dimensión, y ese problema yo entiendo desde mi punto de vista que es grave. ¿Qué es lo que tendría que hacer el ayuntamiento? ¿Qué es lo que yo propuse aquí en el ayuntamiento? Y bueno, no se ha llevado a cabo, aunque sí se ha hecho después en la realidad, se han hecho así. Es copiar también, hacer un reglamento que lo que haga es decir, en el término municipal de Cabra, en el casco urbano de Cabra, todos los badenes que se hagan estarán de acuerdo con la normativa a nivel autonómico y estatal. Eso haría que serían badenes que cumplían su función, pero a la vez no perjudicarían. Lo digo esto porque yo creo que es un problema de la movilidad y que tiene solución o fácil solución. Pues con la idea que nos lanza Manolo sobre los badenes, quería hacer un último repaso, una última valoración cada uno
de la noticia que hemos destacado en nuestros titulares de cada municipio. Hablábamos en el Priego de Córdoba de la primera piedra del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Rafael, un breve titular acerca de este asunto. Pues breve titular, como hemos titulado hoy en Diario Córdoba, 20 años esperando una infraestructura que yo creo que a los tiempos que corremos, un edificio que se levantó en la dictadura de Primo de Rivera, en el que todavía se siguen prestando servicios, vamos, está en uso, en el que todavía viven familias, yo creo que era algo inaudito y que no se podía permitir. Primera piedra, una inversión importante, un proyecto que se lleva muchos años persiguiendo, que va a dar calidad de vida al servicio que presta la Guardia Civil, pero sobre todo a las familias que prestan, las familias que viven actualmente en el acuartelamiento, que va a permitir también que se ubique en Priego la capitanía de la Guardia Civil en el sur de la provincia de Córdoba, y por lo tanto yo creo que una grandísima noticia y que llevábamos esperando mucho tiempo en Priego. César, en Lucena destacábamos que la asociación El Sauce, tras las inundaciones, ahora culpaban al ayuntamiento de la inundación de esa residencia. No sé qué valoración podría realizar al respecto de este dato que conocíamos ayer. Evidentemente es una tragedia, ¿no?, que ocurran ese tipo de cosas. Encima, además, con los más desfavorecidos. Parece que esto se ceban con las personas que no se lo merecen, ¿no? No es que se lo merezca nadie, pero los más indefensos en este caso. Es cierto que aquí hay una componente de la naturaleza, y es que cuando hay una lluvia torrencial, es que es una lluvia torrencial. Es que tenemos que tener, y si cae un rayo, es que porque ha caído un rayo. Hay algunas cosas que no se pueden controlar. En el caso concreto que dice del Sauce, aquí se da cita la lluvia torrencial por un lado y por otro la mala canalización que existía en la zona. Pero esa mala canalización también hay que tener en cuenta que se da cita en unos terrenos que se desarrollaron de una forma más o menos irregular o a salto de mata, porque normalmente la administración suele ir por detrás de las personas, y que en una zona industrial que se edificó antes de que hubiera planes urbanísticos sobre esa zona, pues las infraestructuras son un poco carentes de la normativa actual y además de lo deseable, ¿no?, para la evacuación de agua o por el abastecimiento de suministro. Entonces, aquí las posturas no deben ser en ningún caso dogmáticas, ni en el caso del Sauce, que por desgracia han tenido el problema que les ha venido, o que nos ha venido, porque es un problema que nos recae en todos nosotros, pero tampoco hay que demonizar al ayuntamiento o a ser responsable absolutamente de todo, porque, bueno, las personas también tenemos, el resto de ciudadanos también tenemos alguna responsabilidad cuando creamos polígonos industriales un poco apresuradamente. Y para concluir, Manolo Carnerer, un breve titular de la situación que atraviesa actualmente el Partido Socialista con la creación de la gestora al haber dimitido parte de la cúpula del partido aquí en Cabra. Hombre, a mí se me hace complicado hablar de un partido al que yo no pertenezco. Bueno, la verdad que ahora no pertenezco a ningún partido. Si hay una gestora, y evidentemente ha sido porque tienen problemas, si no, no hay gestores ni hay dimisión. Yo espero que por el bien del Partido Socialista, y creo que también por el bien de Cabra, que lo solventen con rapidez, porque yo creo que es bueno para Cabra, porque Izquierda Unida está como está en Cabra, muy mal, el Partido Andalucista ya prácticamente no existe, y la verdad que a Fernando, que lo hemos tenido aquí, se le queda el panorama pues bastante límpido, ¿no? Yo espero que el Partido Socialista sepa reconducir la situación, estoy seguro que será así, y bueno, digo que yo no quiero meterme en eso. Sí quería felicitar a Araceli García Flores, que ha sido nombrada, creo que directora general de bienes culturales, creo que es, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien, una persona que tiene mucha experiencia, ha estado de directora en el IEF Felipe Solís mucho tiempo, ha conseguido carta de calidad en el IEF Felipe Solís. Yo creo que la trayectoria que la avala va a ser que se preocupe mucho, que va a trabajar mucho, evidentemente, va a tener muchos problemas también, se lo comentaba ya en un WhatsApp que le mandé, que va a tener muchos problemas, pero que yo creo que lo va a saber solventar. Y aquí en Cabra pues hay problemas que estoy seguro que se lo va a tomar con cariño. También estoy seguro que va a tener problemas para solucionar los problemas, valga la expresión, pero bueno, estoy en la certeza absoluta que va a intentar hacerlo lo mejor posible y que lo hará.
Pues muchísimas gracias Manolo Carnerero, César del Espino y Rafael Cobo por habernos acompañado en este nuestro segundo programa de Enfoco, y a todos ustedes les emplazamos a acompañarnos la próxima semana. El miércoles a partir de las 8:30, 9 menos cuarto, debatiremos desde Priego de Córdoba y hablaremos de los fondos FEDER, un tema tan debatido y tan controvertido. Les esperamos. Muchísimas gracias por elegirnos.